¿qué detalle o qué mención harías sobre el bullying? Porque hay muchos padres que nos están escuchando y sé que es un tema muy interesante para todos. Yo, el bullying, es decir, y es lo que hablábamos, para mí hay que distinguir el fenómeno bullying, como un poco se definió, como una cosa que requiere de observadores, requiere de gente que no participa, de sistematización. O sea, no creo que sea tan frecuente. Las agresiones digitales, las agresiones, bueno, es que son tan frecuentes como los adultos entrar a Twitter. O sea, son tan frecuentes como los comentarios que recibimos, los que subimos vídeos, porque sí. O sea, es decir, a mí, o sea, yo tengo la suerte de que nadie me critica mucho a nivel de cosas que podrían caer o no me los leo. Pero ese tipo de agresión anónima, ese tipo de agresión fácil, cuando no te tengo delante, cuando aquí todo vale, yo creo que forma parte del ser humano y lo hacemos los adultos, lo hacen los niños, y creo que hay que enseñar a los niños de una edad muy temprana a no entrar. Es decir, de alguna manera eso enseguida, no te diría denunciarlo como la denuncia, sino como buscar al adulto y decir, esta pantalla no sé qué hacer con ella. ¿Sabes? Es decir, pero échame una mano con esto, porque al final, no es para que los adultos lo resuelvan, pero yo recuerdo que a mí lo que más me ha servido en la vida es en los momentos donde la vida me venía grande, que mi padre y mi madre me acompañasen a gestionarlo. Es decir, de cualquier tipo de situación, pero desde su experiencia sí que han podido, si empatizan. O sea, a mí me ha pasado una cosa parecida, me ha servido esto. Tienes que hacer esto, sin tener en cuenta los factores, no sirve. Porque entonces ya siento que no empatizas, que me da la respuesta estándar, y para eso no me sirve, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que hay un fracaso en que los papás a veces ayuden a los hijos, y mi descripción es, ahora que estamos en YouTube se puede ver, ¿no? Pero, o sea, cuando yo intento dar una lección a mi hijo en medio de una conversación, es como si de repente sale un anuncio. Y solo está esperando a darle a saltar, ¿sabes? Muy bien descrito. Solo está esperando a darle a ver si te callas ya, señor, que has empezado a darme la chapa. Puedes saltar este anuncio en 3, que ya 2, me lo sé, ¿sabes? 1. Entonces, si de repente mi hijo detecta eso, no vendrá a contarme estas cosas. Pero hay muchas agresiones digitales y volvemos a lo mismo. Hay mucho niño con herramientas muy poderosas en la mano. Y tenemos ese dilema. O sea, es un dilema para mí, ¿eh? ¿Cuánto dar de intimidad? ¿Cuánto no? Si no te puedo dar intimidad, te doy el móvil. O sea, es que es un... O sea, creo que hay que ser flexibles. Es decir, creo que es todo un rato... Según tu visión, como psicólogo también especializado en esto, en el tema del bullying, ¿cuáles son los mecanismos que se desatan dentro de un joven, de un adolescente, para empezar a generar bullying en otro a través de las redes sociales? Cuando un adolescente, un joven, decide convertirse en hater de alguien, que puede ser su compañero de clase o su compañero de, no sé, de actividad extraescolar y vamos a darle caña. ¿Tú te has ido de excursión alguna vez y has tocado una valla y el brazo de otra persona sí, para que... le dé la corriente? ¿Lo de la corriente? Lo confieso que sí. El del bullying es el de en medio. El que hace bullying es el de en medio. Él cree... O sea, él está sintiendo la corriente de algo. De una casa, de otro que le ha hecho bullying. Mira, hay tantos casos de chavales que hacen bullying que su hermano mayor se lo está haciendo pasar mal. Qué bueno. Que en casas... O sea, eso pasa mucho. Y luego hay un fenómeno que lo trabajamos mucho a nivel de clínica, que es que hay niños que se relacionan con sus grupos de iguales consiguiendo recibir bullying. O sea, consiguiendo ser la víctima. Sí, lo consienten. No desde el consentimiento, sino desde un tipo de provocación patosa. Algunos son por falta de habilidades sociales, incluso por rasgos autistas. O sea, hay muchos perfiles, pero tú puedes ver que hay niños que sistemáticamente consiguen que ser el centro de ese bullying. Y yo siempre le digo a los papás, o sea, no es culparles, es que si lo detectas, sí. ahí hay algo fuerte a nivel terapéutico que tiene que reparar, porque se está relacionando con el grupo de una manera... Desde la víctima. Porque yo he visto niños conseguir que incluso los profesores le agredan. Profesores que luego
hablando con ellos te dicen, joder, Alfonso, es que saca de mí algo que no lo saca nadie, ¿eh? Es que yo no soy... O sea, no quiero que tengas este concepto de mí, pero es que a veces saca de mí una cosa que pienso, ¿cómo me has llevado hasta ahí? Y ese es un mecanismo inconsciente que no es culpar a la persona que lo recibe, repito, que eso es muy importante, no es un tema de que sea su culpa, pero que a veces forma un patrón de comportamiento muy importante. Pero el que hace bullying normalmente es el de en medio de la cadena. Qué bueno, pero fíjate qué potente lo que has dicho, ¿no? Cómo desarrollan esa habilidad para sacar lo peor o buscar lo más oscuro de alguien hasta llevarlo a unos límites, que es muy típico también en los padres, ¿no? Como muchos padres, igual que decimos en plan de humor, oye, parece que somos los que le hacemos bullying a nuestros hijos, como muchas veces los padres nos sentimos que esos hijos sacan lo peor de nosotros y tú dices, pero ¿cómo es posible? De ahí lo aprenden. ¿Cómo es posible? De ahí lo aprenden. Hay un documental de baloncesto de un tío que dice, nosotros salíamos a ganar el partido o la pelea. Y yo creo que es el resumen de un adolescente. O sea, hay muchos adolescentes que la única forma que tienen de que en su casa la conversación termine es llevar a los adultos al límite. Entonces al adulto se le va de las manos y dicen, ¿ves? Eres tú el agresivo. O ¿ves? Eres tú el hostil. Yo recuerdo un día venía un niño y la demanda del padre era, a mi hijo le pasa algo, de hecho lo llamó loco, tú puedes hablar con él 3 horas, y él no se ha enterado de lo que le querías decir. Y yo le dije al niño, ¿tu padre puede hablar 3 horas con alguien sin saber que no le escuchan? Y me dijo, sí, es que está loco. Entonces, y volvemos a lo del yoga, empieza ahí, es decir, empieza en niños que se sienten perseguidos, no se sienten educados, se sienten perseguidos. Y entonces se les persigue desde el amor, pero, es decir, yo no pongo en duda, pero se les persigue. Y entonces se genera dinámicas donde el niño, la única herramienta que le queda es, y pasa mucho en relaciones emocionales, seguro que tienes amigos o conocidos que han hecho cosas dentro de sus relaciones emocionales que si te las cuentan dices, yo no te reconozco. O sea, si eres el tío más humano, más nutritivo, más simpático y te ha llevado a un sitio. Entonces, todo eso siempre tiene una base, eso, muy emocional, pero pasa en muchas casas y se crea a veces así, con la sensación de me persigues aleatoriamente. Sí, pero mira, qué curioso es lo que dices. Estoy casi convencido, muchos padres y madres nos van a entender. ¿Cuántas veces estoy con amigos, con conocidos que tienen hijos incluso más pequeños, o mi propia experiencia recordando hacia atrás la crianza de mis hijos, situaciones que hemos vivido, que son esas típicas situaciones que, ¿dónde está fulanito? ¿Qué está haciendo? Oye, que está la niña arriba en la habitación, ¿qué hace? No sé qué hace. O sea, es que no voy persiguiendo a mi hija por la casa. Oye, y fulanita que lleva ya 10 minutos en el baño, ¿qué estará haciendo? Yo qué sé qué está haciendo. Yo hay veces que también estoy 10 minutos en el baño y no sube nadie a buscarme, o mi hija, oye, papá, ¿estás bien? Es decir, sí es cierto que si lo observas desde un prisma simplemente de observador, sin tratar de juzgar, ¿no? Es cierto que hay una ligera y a veces profunda persecución por este afán de controlar, ¿no? De saber en todo momento qué estás haciendo. Y yo no siento que yo me criara así. Total. Y me lo llevo, mis hermanos no nos criamos así. Y me lo llevo también a una persecución emocional, ¿eh? Es decir, ¿has hecho los deberes? Sí, a ver. Es decir, cuando a veces en psicoterapia cuando hablamos de perseguidor, ¿vale? O sea, es la persona que te genera una exigencia. O sea, si yo ahora te veo aquí, ¿no? Y vamos a hacer el podcast y vamos a sentarnos y yo te digo, ¿con ese polo? Eso es una persecución. Claro. Porque no es una pregunta. O sea, parece una pregunta, pero no es una pregunta. Entonces, hay muchos niños que se sienten así en casa. ¿Con esa gorra vas a salir a la calle? ¿Con ese, o sea, sí, ¿me explico o no? Totalmente. Es esa sensación de persecución de decir, joder, ¿estás en mi equipo? ¿Qué? O sea, lo estás explicando muy bien. ¿Sabes? Encuentra una manera de decírmelo. De otra manera. De otra manera, no sé, o sea, y cada familia es un caso, ¿eh? Y por eso digo que no hay que aquí la varita mágica. Pero muchos niños se sienten en una persecución que además es que los escuchas suspirar. Sí, totalmente de acuerdo.